Sonido uno, 2, 3.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de Santa Isabel de Hungría, que siendo niña se casó con Luis Landgrave de Turingia, a quien dio 3 hijos, y al quedar viuda después de sufrir muchas calamidades y siempre inclinada a la meditación de las cosas celestiales, se retiró a Marburgo, en la actual Alemania, en un hospital que ella misma había fundado, donde abrazándose a la pobreza se dedicó al cuidado de los enfermos y de los pobres hasta el último suspiro de su vida, que fue a los 25 años de edad en 1231. Es la patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Divino Niño Jesús por los favores recibidos, intención de Olga Herrera, por el alma de Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 16 meses de fallecido, intención de su esposa, hijos, nietos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría la gracia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo, concédenos por su intercesión servir con amor infatigable a los humildes y a los atribulados. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzar a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, los soportó con entereza, esperando en el Señor, con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina. Fue animado a cada uno y les decía en su lengua:
Yo no sé cómo apareciste en mi seno. Yo no os di el aliento ni la vida, ni ordené los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo, no solo con palabras, sino el que le juraba que si renegaba de sus tradiciones lo haría rico y feliz. Lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo, que se inclinó hacia él y riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma: Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y crié 3 años y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contiene y verás que Dios lo creó todo de la nada y el mismo origen tiene el hombre. No temas a ese verdugo, no desmerezcas de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo: ¿Qué esperáis? No me someto al decreto real. Yo obedezco los decretos de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. Pero tú, que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro.
Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y le dijo: tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Y él le contestó: por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la onza y dádsela al que tiene 10. Le replicaron: Señor, si ya tiene 10 onzas. Os digo que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios que nos está allanando como el camino para que podamos celebrar el próximo domingo la solemnidad de Cristo Rey. Hoy se habla de Rey. Y entonces el domingo vamos a hablar sobre la realeza. ¿Cómo se entiende la realeza? ¿Cómo se entiende la realeza aquí en este mundo? Vamos a escuchar el relato de San Juan, donde Jesús está siendo juzgado por Poncio Pilato. Entonces, Poncio Pilato representa a la realeza de este mundo, que ya sabemos más o menos cómo funciona. Y Jesús empieza a explicarle al pobre Pilato, que no entiende nada, sobre la realeza que viene del otro mundo. Son 2 formas de ser rey. Entonces aquí ya se nos está allanando el camino. A propósito, dice aquí Jesús en este relato de San Lucas capítulo 19, como algunos pensaban que el reino de Dios ya iba a empezar de un momento a otro, la idea es que Jesús iba a ser rey. Según los parámetros de este mundo, la gente, entre ellos ya lo tenían ahí acomodado, a Jesús. Recordemos cuando celebramos nosotros el Domingo de Ramos, ¿qué es lo que celebramos? La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén como rey. La gente lo aclamó como tal. Entonces la gente esperaba que Jesús ya asumiera el trono, que empezara el reino de Dios con él, pero como un rey de este mundo. Y ahí es donde está el problema. Y por eso Jesús tiene que contar esta parábola, porque ahí se contiene qué es eso del reino de Dios. Y hay que estar lo más agudo posible para entender qué es eso. Y por eso Jesús cuenta esa parábola del hombre noble que va a conseguirse el título real. Ahí detrás, según leí, está la historia de la familia de los Herodes. Los Herodes eran familia de asirios, no eran judíos. Entonces ellos, cuando fueron gobernadores tiempos atrás, porque los Herodes fueron varios reyes generación tras generación, los primeros eran como gobernadores, se asociaron con los romanos y ellos consiguieron el título real de los romanos para mandar sobre
los judíos. Siempre esa historia pues la conocían en esa época. ¿Cómo alguien puede conseguir el título real? Pues aquí Jesús, como se conoce esa historia, pues dice, este hombre noble va a conseguirse el título real, mientras tanto los suyos o los del pueblo no lo querían por rey. Cuando ya vuelve con el título real y después de haberle dejado una onza de oro a 10 empleados, empieza a tomar las cuentas como escuchamos. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cuando los frutos empiezan a producirse, como los empleados aquellos que empiezan a mostrar qué fue lo que hicieron con lo que se les dejó, con la oncita de oro. El reino de Dios es cómo se van produciendo esos frutos. Claro que si estamos pensando que el reino de Dios es que un rey se consiguió el título real, hacia la manera de este mundo, pues no vamos a entender nada. Aquí está hablando Jesús de Él mismo. Cuando vaya a conseguir el título real, ¿y cómo lo va a conseguir? Subiendo a una cruz, muriendo, yendo hasta el Padre del cielo, quien lo devuelve con la resurrección, le da vida. ¿Y qué es lo que le deja a los suyos? Porque hay como una especie de gama. Una gama es como una especie de cosas que van de todos los colores, por decirlo, si hablamos de gama de colores. Hay gamas de gentes, los que no lo quieren por rey, los que están con él como empleados, aquí los pone. Y dentro de esos empleados, uno que como que si de pronto le dan el título de rey, pues como que no, pero lo más probable es que no se lo den. Entonces, ¿para qué trabajamos por él? Más bien guardemos eso, y los otros que van trabajando, uno un poquito más, otro poquito más, y hasta que uno cumple absolutamente con todo lo que, o trabaja más y obtiene más, para hacerlo más sencillo. Es una gama, los que no quieren nada con él y los que están con él, pero hay unos que no quieren y otros que trabajan más. Entonces hay como una especie de selección variopinta, varios colores, desde el más negro al más blanco, por poner algo. Entonces, cuando ese hombre vuelve con el título real, y recordemos que estamos hablando de Jesucristo, cuando vuelve a la vida, los que no lo querían por rey, pues les va a ir muy mal, según este relato. Los que estaban con él, pero como aquel que fue y escondió porque de pronto no le dan el título y más bien yo como que me reservo aquí por si acaso. Y los otros que fueron trabajando, y recordemos acá o miremos acá, que el que hizo más, o sea 10 onzas le dice, me diste una y produjo 10. Me diste una, produjo 5, y imagino que de entre los 10 ahí para abajo, me diste una, produjo 4, produjo 3, produjo, hasta que llegó aquel que dijo, como usted es exigente, se la guardé, y aquí está. ¿Qué representa esa onza de oro en el reino de Jesucristo? Pues la gran riqueza de Jesucristo precisamente es darle a los suyos o a sus empleados, en este caso, o hablando ya de Jesucristo, a sus discípulos, esa fuerza o esa energía para que ellos también puedan hacer lo que hizo el rey. ¿Qué es lo que hizo el rey? Por amor al extremo, y ya estamos hablando de Jesucristo, por amor al extremo se entregó por todos. Ese es el oro, ese es el reino de Dios, que no lo puede hacer ninguna criatura en la creación, ninguna. Solo Dios y la criatura que tiene su imagen y semejanza. La gran riqueza es poder donarse todo. Dios es Dios porque puede hacer eso. ¿Qué criatura suya puede hacer eso? Por ejemplo, ¿qué arcángel allá en el cielo puede hacer eso que Dios hace? De entre las criaturas de esta creación, una piedra puede hacer eso.
Un animal, ¿qué animal se entrega así voluntariamente, entrega su vida por amor a otro que nosotros conozcamos? Solo hay una criatura, los que tenemos su imagen y semejanza. ¿Por qué somos imagen y semejanza de Dios? Porque podemos hacer lo mismo que Él hace. También nos podemos entregar voluntariamente por otros, por amor al extremo. Esa es la oncita de oro. Ese es el reino de Dios. Por eso el que compara el reino de Dios como un rey político, pues no va a entender nada. Jesús toma ese mundo como para explicar qué es lo que está funcionando. Los suyos, algunos estarán como tan entregados y trabajarán tanto esa oncita que les va a producir muchísimo. Y tenemos una lista larga en la iglesia y quizás en el mundo de algunos desconocidos, los llamamos los santos, esos que se entregan cumpliendo con su naturaleza, se pueden entregar como Dios porque son su imagen y semejanza y lo trabajan al extremo. Otros, de acuerdo a sus capacidades, y llegará otro que dirá, no, yo como que sí, pero como que más bien me voy por el otro sistema de los reyes de este mundo, de los que me pueden dar alguna cosita, como veíamos en estos días, de un ciego que quedó al borde del camino buscando honores, a ver qué le dan. Entonces, esa posibilidad o riqueza o reino de Dios, esa oncita de oro de poder entregarse por los demás, cultivar amor para dar amor, lo guarda y más bien pide los honores de este mundo. Y como dice el texto que leímos el lunes pasado, si no estoy mal, del ciego Bartimeo, lo único que le queda es sentarse al borde del camino porque esa opción lo dejó ciego y pidiendo limosna. Es una opción bastante patética porque pues las circunstancias del ser humano quedan en su más mínima expresión. Un ser humano está para dar lo máximo en amor y no queda al borde del camino esperando a ver qué le cae. En vez de dar, empieza a mendigar. Esa sería la situación contraria al reino de Dios. Reino de Dios es cultivar tanto amor que se entrega en cantidades. Como para entender esto, acabo de acordarme de como una especie de cuentico que hay de la Madre Teresa de Calcuta. Un señor le dice a la Madre Teresa por allá, Madre Teresa, tengo una inmensa tristeza, mi esposa y mis hijos murieron en un accidente, ¿qué puedo hacer? Y la madre le dice, uy hermano, sí tiene un enorme problema porque ¿para quién va a ser todo ese amor que antes producía? ¿Para quién va a ser todo eso? Si ahora queda solo y antes era para la esposa y los hijos, ahora ¿para quién va a ser todo ese amor que usted es capaz de producir? Va por ahí. El reino de Dios es esa cantidad de amor que se puede producir, pero hay algunos que no lo utilizarán y hay otros que lo renegarán porque están buscando otra cosa. Entonces, está toda esa gama de posibilidades. A aquel que le dijo, como eres exigente y por eso aquí está tu onza, no la quise trabajar porque uno no sabe, de pronto no llegaba como rey y trabajar para un perdedor. En la iglesia, como creyentes, y más de uno piensa que Jesús es un perdedor, la iglesia es una perdedora. ¿Quién va a trabajar para eso? Eso de estar trabajando para otros, para pobres, para lisiados, eso es trabajo de perdedores. Y lo que uno produce con amor, ese amor que uno produce, ¿para quién va a ser? Pues lo dejan para ellos mismos, para la mascota o cualquier cosa que ellos nomás tienen ahí. Y listo, no dan lo que tienen que dar. Entonces aquí dice, este rey le dice a ese empleado holgazán, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Por lo menos algo de interés me llega. ¿Y eso qué significa? Pues queridos hermanos, hay algo mínimo donde se puede poner esa oncita para que produzca algo. Aquí lo llaman bancos y nosotros sabemos que los bancos nos dan poquitos intereses, los que tenemos alguna cuentica por ahí. Por lo menos algo, decía ella. ¿Cuál es el banco? Pues el grupo de los creyentes. En nuestro caso, ¿cuál es el banco? La iglesia.
Si usted no es capaz de entregar y generar amor por sí mismo para entregarse por los demás, dé alguito a otros que sí lo están haciendo. Colabore con alguna obra, dé alguna ofrenda, alguna cosa, que otros sí puedan producir lo que usted no es capaz. Por lo menos algo se produce, es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Hay un grupo grande de creyentes que sí están trabajando y necesitan recursos, por lo menos de algo de intereses, y ya como que salvaría la patria por ahí, pero si ni eso. Entonces, queridos hermanos, nos dice aquí Jesucristo, la enseñanza para sus discípulos es que si están esperando que el reino de Dios sea como el rey David, un reino político como el reino de Herodes o cualquier reino de la tierra, pues fallaron en su percepción, porque no es por ahí, no es por ahí. El reino de Dios es la posibilidad de trabajar y dar los mismos frutos que Dios, según nuestras posibilidades. Obviamente, Dios es Dios y da en cantidades infinitas. Nosotros con las posibilidades que tengamos, pero somos capaces de producir eso que Dios quiere, esos frutos de salvación. Alguna vez San Pablo escribió en una de sus cartas: he combatido bien mi combate, he mantenido la fe. Ya estoy a punto de morir y puedo hacer como un examen de mi vida, y luché, es decir, produje todo lo que Dios me dio. Mire todo lo que produjo San Pablo y lo sigue produciendo. Y luché y peleé y gané mi combate aquí en este mundo. Mantuve mi fe. Nunca dejé de creer en Cristo el Rey, el poderoso, pero según Dios, no según los parámetros de este mundo. Y a Él me mantengo firme porque sé en quién he puesto mi fe. En aquel que todo lo puede, aquel que es el Señor de todo, y me amó y se entregó por mí. Todas esas frases que están en sus diferentes cartas. Para San Pablo es eso: yo mantuve la fe hasta el final. La fe de que yo también puedo producir los frutos que el Señor me fue entregando desde su muerte en la cruz y su resurrección, y con la gracia del Espíritu Santo y con la gracia de los sacramentos. Todo eso es la minita de oro o la medida u onza de oro que Dios nos dio a todos y cada uno. ¿Cómo la estamos trabajando? ¿Ya se está multiplicando o la tenemos por ahí guardadita? Porque qué tal Dios no gane o algo así. Entonces, queridos hermanos, el reino de Dios es eso que se pone a trabajar y se produce. Eso es el reino de Dios, y el Rey es Él. De su riqueza nos dejó a todos y a cada uno lo mismo. A ver cómo cada uno hace eso. Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor que si hemos producido mucho, bendito sea Dios, que sigamos peleando bien nuestro combate hasta el final como San Pablo. Que mantengamos esa fe en la gloria de Dios, en su santo reino, en su amor infinito. Los que estamos produciendo quizás poco, a ver cómo incrementamos eso. Los que no quieren trabajar, una advertencia: cuidado, no vaya y sea que hasta eso se le quite, dice hoy el Evangelio. Entonces, aprendamos también de lo que nos dice hoy la primera lectura. El reino de Dios para una mujer que en un solo día perdió a todos sus hijos, pero se mantuvo firme, con temple varonil y ternura femenina, dice ahí. Alguien que sabe a quién está siguiendo, en quién está creyendo, y aunque pierda sus tesoros, sus hijos aquí en este mundo, dice allá: espero recobrarlos pronto, porque el que los puso en mi vientre también me los devolverá para siempre. Esa es la fe. Ahí está la minita, ese tesoro valioso. Yo sé, o como decíamos ahora en el Salmo: al despertar contemplaré tu semblante. Ahí está la minita. Si tenemos esa esperanza, pues a trabajar para incrementar todo eso que Dios nos dejó. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de Santa Isabel de Hungría, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 16 meses de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo,
Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de Santa Isabel de Hungría, seamos un día partícipes de su gloria,
por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.